Bueno, pero vamos a tomarlo con calma porque esto ocurre, siempre hay un elemento de azar en estas cosas. Esto ocurre ahora, pero no va a volver a ocurrir, o lo normal es que no ocurra de luego con mucha frecuencia. Entonces, no nos acostumbremos tampoco porque esto es, disfrutemos de haber tenido esta suerte, pero, pero centrémonos en lo importante que es seguir contando historias. Se montó un operativo a toda velocidad para desalojar la isla, para sacar a las decenas de personas que estábamos, del equipo técnico que estábamos allí y llevarnos a todos a nuestras casas. Se quedaron unos poquitos, como el director de arte que estaba con su mujer y sus hijos estaban allí, Aina Turget, que estaba también allí con sus hijos y con su marido, se quedó, bueno, se quedaron algunas parejas, se quedó Candela Peña también. Pero la inmensa mayor parte del equipo nos volvimos a nuestras casas, con ese desconcierto de no tener ni idea qué es lo que iba a ocurrir, que incluso costaba pensar en la serie de todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Más tarde ya vimos que íbamos a poder volver, se inició la desescalada y tan pronto se arrancó la desescalada, pero cuando todavía estaba España entera colapsada, no había vuelos, estaba todo parado. Allí nosotros montando en un día un dispositivo que era que la gente de toda de la península, desde Euskadi, Cataluña, se reuniesen todos en Madrid. Desde Madrid cogieron un avión que vino a Coruña, donde nos recogió a todo el equipo gallego que nos reunimos allí, y de Coruña fuimos directos a Canarias, eso sin escalas, solamente para nosotros, solamente íbamos el equipo en el avión. O sea, fue una locura. Y luego cada actor que venía, también no hubo confinamiento, PCR, y cuando daba negativo se podía salir de la habitación. Pero nada, fue muy complicado, pero al mismo tiempo tenía así como un elemento de aventura y de ser conscientes del enorme privilegio que estábamos viviendo, porque un momento de tantísimo sufrimiento y un momento donde tanta gente no podía trabajar, tener el privilegio de poder trabajar, de poder volver a la isla, aparte en un sitio donde en aquel momento no estaba habiendo ningún caso de coronavirus. Entonces éramos muy conscientes de la suerte que estábamos teniendo. A ver, ya en la primera temporada con José trabajamos una línea estética que en esta segunda yo creo que más que cambiarla lo que hicimos fue desarrollarla. Es decir, la línea es la misma, la línea está marcada y estamos muy satisfechos. Yo creo que José hizo un trabajo espectacular ya en la primera temporada. Entonces en esta segunda era lo de ir un poco más allá en las cosas que nos gustaban. Entonces, por ejemplo, cambiamos las ópticas y fuimos a por las ópticas con las que habíamos querido trabajar desde el principio, pero que en la primera temporada no conseguimos, que son las QXF, que son unas ópticas que tienen como un poco más de encanto anamórfico que las que tuvimos en la primera temporada, que están muy bien, pero para mí eran un poco demasiado limpias. Yo creo que son unas ópticas que tienen como el equilibrio perfecto entre esas pequeñas imperfecciones anamórficas, pero sin ser nada, sin aberrar, sin hacer enormes distorsiones. Y luego por ejemplo, a nivel de luz, yo tengo la sensación de que tanto a nivel de luz por parte de José como a nivel de narrativa por mi parte y esa conjunción del trabajo en común, creo que lo que hicimos los dos fue ir un pasito más allá. Quiero decir, creo que está un poco más pulida, es el estilo que ya planteamos en la primera, que notaba y eso porque me llegaba fundamentalmente a través de José, pero también a través de producción. Sabíamos que teníamos a unos colaboradores delante, no era simplemente alguien que te presta un material, te cobra por él sin ningún tipo de involucración, sino que a mí lo que me llegaba era esa sensación de no, o sea, de verdad están interesados en que lleguemos a un acuerdo para tener el mejor material posible, que todo funcione. De hecho, bueno, personalmente yo agradecí mucho lo de una pequeña tontería, pero yo tenía un visor de director que ya tenía unos años y estaba constantemente pidiéndole al auxiliar de cámara que me dejase un
un tornillo, un destornillador para ajustarlo, porque se desajustaba constantemente. Preguntamos a ver si en WeLab podían tener y nos mandaron uno nuevo de regalo, así como dices, ostras, bueno, qué gente más maja, es una cosa pequeñita, pero bueno, pero que tiene su valor y que yo desde luego lo agradecí muchísimo. Y de hecho, lo tengo ahí. Es que le tengo mucho cariño, pero cuando tienes la oportunidad de trabajar con grandísimos actores es especialmente gozoso, porque incluso ocurren cosas de poder jugar con libertad, de poder plantear y experimentar y probar distintas formas de afrontar la escena, y eso con actores, con grandes actores como Candela o Darío, bueno, con tantos otros, que decir, Matías Varela es espectacular, pero realmente en esta serie yo estoy especialmente contento de haber tenido la oportunidad de trabajar con un reparto tan coral, con tantos actores y tantas actrices, con tanto talento, y con tantas ganas de nuevo de jugar, de lanzarse, de probar, de no ser conservadores, de ir a lo seguro, sino de poner carne en el asador. Y eso con todo ese reparto que venía de las Islas Canarias fue una gozada. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo, nos fuimos, mi mujer Ara, que también es guionista de la serie, y yo nos fuimos al Hierro, ya hace 6 años, en el año 2015. Nos fuimos allí un mes y estábamos todos los días hablando con gente de la isla, y teniendo reuniones con mi hermano por Skype, por Zoom o lo que fuese. Bueno, Zoom no había en aquel momento, por Skype, para hablar de cómo serían las cosas en la isla, y para darle esa verdad, para hacer que toda esa realidad de la isla impregnase la historia. Eso ni lo habíamos contemplado en nuestro imaginario, lo de hagamos una serie de la que estemos orgullosos, que nos parezca que valga la pena y ojalá funcione, pero nunca ni se nos había pasado por la cabeza que pudiese ser una de las series más premiadas del año. Entonces sí fue como un chorreo, un enorme chorreo de cariño y de reconocimiento que se agradece muchísimo, que abruma un poco, y que por otro lado te da que decir, bueno, pero vamos a tomarlo con calma, porque esto ocurre, siempre hay un elemento de azar en estas cosas. Esto ocurre ahora, pero no va a volver a ocurrir, o lo normal es que no ocurra de luego con mucha frecuencia. Entonces no nos acostumbremos tampoco, porque esto es, disfrutemos de haber tenido esta suerte, pero centrémonos en lo importante, que es seguir contando historias. Pues con la segunda temporada de ese nivel, claro, siempre hablábamos de tomémoslo con un poco de calma, porque igual que en la primera temporada no había ninguna expectativa por parte del público, era una serie nueva, con lo cual no tienes nada con lo que comparar. Ahora, para la segunda temporada, hay un elemento de comparación. Todo el mundo lo va a comparar con la primera, y todo el mundo lo va a comparar, yo creo, con lo que cada uno espere de cómo debe de ser la segunda temporada. Entonces, partimos ya de ese hándicap, que es que la gente lo va a comparar con algo que cada uno se inventará. Cada uno de nosotros se lo imagina de una manera diferente. Entonces, contra eso no hay nada que nosotros podamos hacer, más intentar contar una historia honestamente, que nos parezca interesante, que nos parezca que vale la pena contar, y que intentar contarla de la manera más emotiva, interesante a nivel narrativo posible, intentar hacer la mejor serie posible. Con lo cual, nada, nos pareció, después de hacer la segunda, o sea, después de hacer la primera, pensamos, ¿hacemos una segunda? Le dimos unas vueltas y la respuesta fue sí. Ahora, después de hacer la segunda, hicimos ese mismo ejercicio, y la respuesta enseguida fue lo de no, vamos a tener la sensación de estar estirando el chicle, de estar simplemente forzando, de hacer por hacer, y no queremos tener esa sensación. Y empecé ya en el instituto, empecé a hacer cortos en el momento en el que, de nuevo, mi hermano Pepe, que ya empezaba a trabajar, estaba siendo crítico de cine y estaba trabajando en un periódico, se compró una cámara de VHS en aquel momento. Estamos hablando de finales de los años 80, le cogía prestada la cámara y empecé a hacer cortos en VHS. Y además en ese momento coincidí, esto también fue una enorme casualidad, una bendita casualidad,
coincidí en el instituto con Luis Tosar. Al poco tiempo, en los primeros meses no teníamos apenas contacto, pero empezamos a tener contacto y de repente como que surgió la chispa nos hicimos muy amigos, nos hicimos íntimos amigos y empezamos juntos a pergeñar historias. Incluso nos pusimos un nombre conjunto que éramos Ladies and Gentlemen, escrito tal como suena, 17 letras L-E-I-D-I-S-A-N E-G-E-N-T-E-M-A-N Ladies and Gentlemen, y empezamos a hacer cortos. A partir de ahí íbamos haciendo cosas con 4 duros, pero empieza como esa bola de nieve, empezamos a hacer cortos, tuvimos la suerte de coincidir en un momento en el que empezaba a apoyarse algo la posibilidad de que hubiese un audiovisual en Galicia, con lo cual algunos de los tuvimos la oportunidad de empezar a hacer algún corto ya en cine, ya con un poquito más de medios. Esos cortos empezaron a funcionar, Canal Plus salió y nos compró algunos de los cortos. Empieza a ser como ese efecto. Al poco en Galicia empiezan a hacerse series de ficción, nunca se habían hecho, allá estamos hablando de finales de los 90, y yo empecé a hacer series de ficción. Al mismo tiempo Luis empezó a trabajar en largometrajes y enseguida con su primer largo ya fue nominado al Goya a Actor Revelación, y seguimos. Yo empecé a hacer alguna peli, empecé a hacer series cada vez mejores y en el camino seguimos. Sí, realmente, de hecho hay varios. El más inminente es uno que se empezó ya a comunicar algo, pero es un largometraje titulado Proyecto Emperador, que es un thriller de espionaje, un thriller de espías en España, que empezaremos a rodar en 8 semanas. Creo que es muy sano tener la conciencia de lo difícil que es. Es extremadamente difícil. Yo creo precisamente porque es por otro lado muy divertido. Es decir, es un trabajo con muchos problemas, muchas inseguridades, muy inestable, en el que se mueve mucho dinero en poco tiempo, con lo cual la gente necesita, los que aportan ese dinero necesitan ciertas seguridades en un entorno en el que nunca hay seguridades, con lo cual es todo como muy inestable. Pero si tienes la suerte de poder hacer pelis, de poder hacer series, y te gusta, es maravilloso. Pero eso hace que sea tan... la cuestión es, realmente es muy difícil, y yo creo que hay que como que ser muy honesto con uno mismo y tener muchas ganas. Esto solamente te va a compensar si te gusta muchísimo. Si no te entusiasma, o si lo que te entusiasma son los elementos adyacentes, tipo por ejemplo la fama, todo ese tipo de cosas que son más consecuencias, son elementos laterales, no está en el corazón del asunto. Si lo que quieres es ser famoso, yo diría que no es una buena idea que te metas en esto.